nosotros celebrando. Algunos datos curiosos. Hace más de 2000 años atrás comenzó esto de la celebración del nacimiento de Jesús. Pero es curioso que Jesús no nació en esta época. ¿Por qué celebramos el 24 o el 25, la Navidad y la Nochebuena, si Jesús no nació en esta época? ¿Cuántos ya saben por qué? Es un dato muy curioso. En el primer siglo, los primeros cristianos participaban de celebraciones romanas, de celebraciones paganas. Una de las cosas que Jesús vino a hacer es cambiar y transformar al ser humano desde dentro hacia afuera. La mayoría de la gente espera que los cambios sean de afuera hacia adentro. Y si no, pues vean los esposos que están en conflicto uno con el otro y le dice, pues si tú cambias, yo cambio, ¿no? Y ese es el pleito de toda la vida. Queremos que el otro cambie para nosotros cambiar. Y Jesús vino primero a cambiarnos a nosotros por dentro. Muchas personas esto no lo comprenden, no lo entienden. Cuando Jesús estaba andando con sus discípulos, les dijo, ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Jesús quería que los discípulos vivieran unos valores diferentes al mundo. Y bueno, en la cultura, en la época del primer siglo, los primeros cristianos se enfrentaron con celebraciones que hacían los romanos, copiadas de otras culturas, de otras cosas, y esa era la famosa Saturnalia. La Saturnalia era una celebración romana de varios días, en donde agradecían a Saturno la bendición, es una fiesta idolátrica, en donde agradecían a Saturno la bendición de la cosecha. Y también esto se juntaba con la época del año, en la entrada del invierno, en donde el día es más largo y la noche es más corta. Y la tradición nos recuerda que también se hacía una celebración de adoración al sol, o al día, o a la luz. Y estas fiestas eran tan fuertes, eran tan potentes, pero también eran tan desbocadas, eran tan inmorales, eran tan feas, que cuando los primeros discípulos de Cristo se convirtieron, dijeron, esto hacíamos antes, pero ahora estamos llamados a hacer algo diferente. Así nos comportábamos antes, pero ahora ¿qué hacemos? Imagínense, con una transformación que viene de lo profundo del corazón, de lo profundo del ser, con un entendimiento de el Señor nos ha rescatado del mundo, nos ha llamado del mundo, nos ha salvado del mundo. Ya no podemos seguir. ¿Y qué hicieron los primeros cristianos? Los primeros cristianos simple y sencillamente hicieron una celebración de la memoria del nacimiento de su Salvador. Ni siquiera dijeron, vamos a pensar en una fiesta que contrarreste las fiestas paganas, horribles, feas, ¿no? Simple y sencillamente dijeron, nuestro corazón ya no es igual. No podemos seguir viviendo en excesos. No podemos seguir viviendo en inmoralidad. No podemos seguir viviendo en el desenfreno de pasiones. Ya no. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado nuestro corazón. Y si nuestro corazón es diferente, entonces celebremos el nacimiento de nuestro Salvador. Y por eso, en vez de participar de fiestas corrompidas, sucias, inmorales, los primeros cristianos se celebraban para cantar juntos, para adorar al Señor, para alabar al Señor, para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Algo muy similar, hermanos, a lo que nosotros estamos haciendo hoy. Es muy hermoso el poder decir, ya no soy del mundo, porque Cristo me ha salvado, porque Cristo me ha transformado. Y hoy le pido al Señor que este mensaje de transformación, una vez más, haga efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Porque no es suficiente con la religión. No es la religión lo que nos salva. Si tú estás aquí pensando en que por una religión o por otra me voy a salvar, no es la religión.
tampoco es suficiente la tradición. Solamente porque así lo hemos hecho, lo seguimos haciendo y lo haremos, ya, entonces estamos del otro lado. No. Tampoco es suficiente porque, pues es que creo como mis padres creyeron, así me lo inculcaron. Y déjame decirte que en la mejor intención de tus padres te guían por el buen camino y te enseñan la verdad. Pero no es suficiente decir porque mis padres creen. Pues yo también, y entonces eso sigo y aquí estoy. Todos necesitamos una verdadera transformación desde el interior del ser y que solamente Jesucristo puede dar. Comienzo con esta frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis es uno de mis autores favoritos cristianos. Y C.S. Lewis por muchos años fue ateo, incrédulo, no creyente. Lo que él quería era descubrir la mentira del cristianismo para echarle en cara a todos los creyentes que era falso. Y se metió a estudiar y a indagar y a buscar. Y al estar estudiando, indagando y buscando, el Espíritu de Dios fue paciente con él y lo llevó hasta el punto, pacientemente Dios, en donde ese ateísmo cayó y él tuvo que postrarse de rodillas y decir, yo pensaba que era mentira, pero es una gran verdad. Y tengo que decir con toda convicción, es la única verdad que cambia al ser humano y que salva al ser humano. C.S. Lewis dijo, hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. C.S. Lewis se estaba refiriendo con esta frase a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pido a Dios que esta noche tú te convenzas también de que el Señor Jesucristo es más grande que el mundo entero y que Él ha venido a este mundo a dar la vida por ti, para salvarte, para perdonarte, para limpiarte. Oremos. Señor, pedimos gracia para entender tu palabra. Pedimos gracias, Señor, para que tu Espíritu Santo nos lleve al punto de adorar como lo hicieron los pastores, de adorar como lo hicieron los sabios de Oriente, de adorar como C.S. Lewis, Señor, que siendo ateo llegó a ser convencido por ti de que, Señor, eres verdadero. Y quiero pedir gracias, Señor, para entender tu palabra. Habla a nuestros corazones, por favor, Espíritu de Dios, te lo ruego. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 2 de los 4 evangelios nos narran el momento del nacimiento de Jesús, pero 4 nos narran la muerte de Jesús. Recordamos el nacimiento de Jesús porque es un momento muy bonito el saber lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8. Si gustan acompañarme, los que traen su Biblia, dice la palabra de Dios, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué les dije al principio que no es suficiente la religión? Todas las religiones tienen su mérito. ¿En qué sentido? En que son intentos de los seres humanos por alcanzar lo divino. En eso hay mérito. Todas las personas tienen un mérito de querer acercarse a Dios, de querer alcanzar a Dios, de querer agradar a Dios. Y si alguna vez usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque todos los seres humanos tenemos necesidad. Y en nuestra necesidad buscamos agradar a Dios, buscamos alcanzar a Dios. Y si cada quien lo interpreta a su manera, esa es la respuesta. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Pero ¿por qué una religión en sí misma no es suficiente? Porque son como puentes inconclusos. El ser humano comienza a construir un puente, piensa en que hay un abismo que separa a Dios de nosotros como seres humanos. Intentamos construir puentes, pero no podemos concluirlo. No podemos en nuestras propias fuerzas llegar a Dios y alcanzar a Dios.
Y todos los esfuerzos de todas las religiones en el mundo son como puentes inconclusos que se quedan a la mitad. Buenos esfuerzos, válidos esfuerzos, loables esfuerzos, reconocibles esfuerzos, pero que no logran restablecer la comunión con Dios. Te lo voy a decir de una manera muy sencilla por qué no lo logran. La Biblia describe que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro y que nada inmundo, nada sucio puede entrar a su presencia. Los seres humanos, cuando intentamos buscar a Dios o agradar a Dios, lo hacemos en nuestra imperfección y lo hacemos en nuestra corrupción. Porque no existe una sola persona que diga, yo no he pecado, yo no le he faltado a Dios y yo no le he fallado a Dios. Si en algún momento tú dijiste una mentira, aunque dijeras, es mentira blanca o es mentira piadosa, pues es mentira. Y si en algún momento la dijiste, eso te hace no ser santo, eso te hace estar contaminado y eso te hace no poder tener comunión con Dios. Y déjame decirte todavía un poquito más malas noticias. La Biblia describe que por esa falta o faltas, si nuestro corazón ya se va desnudando un poquito, merecemos morir. La Biblia dice que estamos destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, cuando pecamos. Tratamos de guardar religiones, pero si estamos pecando o mantenemos pecado, por eso es que los puentes son inconclusos. No se terminan y no logran cruzar ese abismo que existe entre el Dios santo, limpio, puro, perfecto, y nosotros sucios, inmundos, imperfectos, desde una sola mentira. Ahora, déjame decirte cuáles son las buenas noticias. Comenzamos leyendo este versículo con la frase, mas Dios muestra su amor para con nosotros. La buena noticia es que la solución no está en nuestros esfuerzos religiosos por agradar a Dios, sino en entender que Dios nos ama de tal manera y de tal forma que Él ha hecho algo por nosotros. No vas a conocer amor más puro, amor más santo, amor más sublime, amor más eterno por ti que el amor de Dios. Tal vez tú en este momento estás deseando que alguien te ame de una manera sincera, pura y honesta. Dios ya lo ha hecho. Dios te ama de tal manera y de tal forma que Él tiene un plan de rescate, que Él ha hecho algo. En los esfuerzos religiosos nosotros intentamos hacer algo. En el plan de Dios, Dios hace algo. Y lo hace porque te ama, porque me ama, porque nos ama. Todos necesitamos conocer el gran amor de Dios por nosotros. Por ahí comienza la transformación del ser. Me encanta Jesús platicando con un hombre muy religioso, de esos intelectuales que les encanta leer, y que mucho tiempo ha sido de los líderes religiosos de la época, llamado Nicodemo. Y Nicodemo le dice, maestro, reconociendo a Jesús como autoridad espiritual. En esa conversación que tiene con Jesús, de una manera tan sencilla, Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Muchos años, hermanos, Nicodemo había sido religioso. Había intentado aprender de Dios, había intentado guardar la religión. Y de una manera muy sencilla, Jesús le dice,
Necesitas entender las cosas espirituales de una manera espiritual. Necesitas nacer de nuevo. Tú y yo necesitamos conocer el amor de Dios, el plan de Dios, la obra de Dios. No necesitas hacer esfuerzos religiosos, necesitas tener fe, creer, confiar que Dios te ama, que Dios tiene un plan para ti, que Dios quiere rescatarte, que Dios quiere salvarte, que Dios quiere perdonarte, que Dios quiere limpiarte y que por eso nuestro Señor Jesucristo vino a nacer a esta tierra, por amor a ti, por amor a mí. Muchos seres humanos viven en esta tierra desesperanzados porque lo que han vivido es el desamor. Y yo quiero invitarte a que dejes de ver el desamor y empieces a ver el amor puro, perfecto de Dios, que ha hecho algo maravilloso por ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. La siguiente parte del versículo es: en que siendo aún pecadores. La Biblia es muy clara y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En una ocasión estaba nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos y toma la iniciativa en un momento en que iban a participar de una cena, lo que estamos a punto de hacer nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo toma la iniciativa, pide una toalla, pide un balde de agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. Pedro, asombrado, dice: jamás me lavarás a mí. Y creo que a veces eso nos pasa a los que ya llevamos unos años en la iglesia y en la fe y caminando. La tradición nos lleva de la mano, pero olvidamos que es solo la gracia de Cristo y el poder de Cristo el que nos necesita seguir lavando constantemente y limpiando constantemente para ser perdonados de pecado y limpios de toda maldad. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta carta de Primera de Juan fue escrita a los creyentes, a los que ya seguían a Jesús, y les recuerda: la voluntad de Dios es que no peques. Pero si pecas, por alguna razón, confiesa, arrepiéntete y deja que el Señor te limpie. En ese momento en que el Señor Jesús está lavando los pies y Pedro dice: jamás me lavarás, le dice Jesús a Pedro: si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro lo entiende y dice: entonces lávame todo. Y el Señor le dice: ya estás limpio, estás caminando conmigo, me sigues, y el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Es decir, si tú ya eres creyente de algunos años, hermanos, no caigas en el error de pensar que porque ya Cristo murió y guardamos la tradición y ya siempre nos va a perdonar nuestros pecados, si no te confiesas, si no te arrepientes sinceramente y de corazón, no estás dejando que el Señor te lave y te limpie. Ante cada pecado, ante cada falta que tienes delante de Dios, sigues necesitando que el Señor te lave y te limpie. Algunos cristianos han caído en el error de decir: pues es que somos pecadores y justificamos las maldades que hacemos. No, hermanos, el Señor nos ha llamado a santidad, a limpieza, a pureza, y la voluntad de Dios es que no pequemos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y necesitamos que Jesucristo nos vuelva a lavar los pies. Necesitamos todos mantener esto presente y fresco para mantener una relación íntima, cercana y estrecha con Dios. Señor, lávame. Señor, límpiame.
Y dice la palabra de Dios en la última parte de este versículo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Si es maravilloso que nuestro Señor, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, haya venido a nacer de la manera más humilde, más sencilla, todavía es más maravilloso que haya ido a morir en la cruz del Calvario, pensando en aquellos que gritaban, crucifícale, en aquellos que le escupían la cara, en aquellos que echaron las suertes por las ropas, y que Cristo decía, Padre, perdónalos. El perdón de Dios es algo maravilloso, hermanos. Es algo tremendo. Y a veces nosotros nos portamos bien con el que se porta bien con nosotros, pero nos cuesta mucho trabajo portarnos bien con el que se porta mal con nosotros. ¿Sabes qué? Por ese, Cristo también murió. Y hay perdón, y hay restauración, y hay salvación. Por eso me encanta la obra de mi Señor Jesucristo, porque es una obra transformadora de corazón, en donde todos necesitamos ese nuevo corazón que entienda el amor eterno de Dios fue derramado por nosotros, para nosotros, para que seamos esas nuevas criaturas que Jesús le decía a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Doy gloria a Dios por todos los que han nacido de nuevo, que no dependen de su religión, de su tradición, o repiten solo lo de los padres, sino que pueden decir, he nacido de nuevo. La sangre del Cordero me ha limpiado, me ha salvado, y por eso me postro y adoro a Jesús como los pastores, como los sabios de Oriente. Y si hoy es tu primera vez en donde quisieras nacer de nuevo, déjame decirte que Jesús es el único que te puede dar vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de Jesús puedes tener esta vida espiritual que todo el ser humano necesita. Yo te invito a que junto con los que hemos proclamado el nombre de Jesús y hemos nacido de nuevo, hoy sucede el milagro de la nueva vida en Cristo en tu propio corazón. Oremos. Padre, te agradecemos el gran amor que nos has tenido. Es un amor maravilloso, es un amor sublime, es un amor santo, es un amor puro. Nuestros corazones arden, Señor, de saber que nos has amado tanto. Y primero quiero darte gracias, Señor, por todos los que dan testimonio de que han nacido de nuevo. Gracias, Señor, por todos los que han creído de corazón. Los que, Señor, son tus discípulos y te siguen. Y los que con toda convicción pueden decir, soy un seguidor de Cristo. Él ha cambiado mi vida, ha transformado mi corazón. Gracias. Gracias por las familias, Señor, de tu iglesia. Pero también oramos, Padre, por aquel que hoy dice, yo quiero nacer de nuevo. Jesús, haz un milagro en mi corazón. Llena mi corazón de amor, llena mi corazón de vida. Señor, perdona mis pecados. ¿Habrá alguien que hoy quiera entregarle su vida a Cristo, creer en el Salvador del mundo y decirle, Señor, gracias porque moriste por mí? Me gustaría orar por ti, solo levante tu mano. Me gustaría darle gracias a Dios por tu vida. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que hoy le diga, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo y yo quiero dar testimonio de que he nacido de nuevo? ¿Habrá alguien entre nosotros? Gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Solamente levante su mano. Es un acto de fe, es un acto de obediencia. Gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Algún joven, alguna señorita que diga, sí, yo también? Dios te bendiga, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Dice la palabra del Señor, Dios te bendiga. Hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo cuando alguien reconoce a Jesucristo como su Salvador. Gloria a Dios que han levantado su mano. Pueden hacer una oración similar a esta. Señor, gracias por amarme. Hoy entiendo que tu amor es el más grande. Quiero conocerlo, quiero vivirlo.
Señor, hoy entiendo también que moriste para perdonarme y limpiarme. Quiero tu perdón. Por favor, perdona mis ofensas, perdona mis faltas, límpiame. Y yo quiero ser como esos discípulos, Señor, que todos los días te siguen y todos los días viven esta renovación, esta adoración verdadera de todo corazón de tu nombre. Ayúdanos, Dios, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.